Hace años que es creyente y recibe con gozo el regreso del Señor. Pero el sacerdote y los diáconos intentan de todo por impedírselo y reprimirlo. Lo tientan con el estatus y hasta le dicen a su madre que lo frene. Oprimido y obstaculizado una y otra vez, ¿cómo se ampara en Dios y se mantiene firme en el testimonio? Me hice católico en 1988. Años después me nombraron diácono. Por muy ocupado que estuviera, asistía activamente a los servicios y observaba los domingos y festivos. Sin embargo, luego la iglesia se fue estancando. La fe de los creyentes se enfrió y dejaron de guardar el día del Señor. La gente incluso roncaba durante el rosario. Y muchos creyentes salían a trabajar y ganar dinero. Yo tampoco sentía la presencia del Espíritu Santo, pero me obligaba a asistir a los servicios. En otoño de 2002, un vecino me habló de la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Al comer y beber de las palabras de Dios Todopoderoso, conocí las 3 etapas de su obra, los misterios de la verdad de sus encarnaciones, y que la Iglesia se había quedado desolada porque la obra del Espíritu Santo había avanzado, y Dios hacía una nueva obra. Exacto. Teníamos que ir al ritmo de los pasos de Dios y aceptar su obra de juicio de los últimos días, para librarnos de las ataduras del pecado y poder entrar al reino de Dios. Así es. Con la lectura de las palabras de Dios Todopoderoso, mi esposa y yo tuvimos la certeza de que Él era el regreso del Señor y aceptamos dichosos su obra de los últimos días. Gracias a Dios. Lo que no esperaba era que un mes más tarde, los diáconos y el sacerdote nos acosaran y obstaculizaran. Un día, vinieron a casa unos diáconos con mi padre. Su porte agresivo me puso un poco nervioso. Estaba seguro que sabían que había aceptado la nueva obra de Dios y querían frenarme. Eran creyentes veteranos y sabían de teología. Yo no tenía su conocimiento bíblico. Acababa de aceptar la obra de Dios de los últimos días y no sabía mucho de la verdad. Y no sabía cómo manejarlos y me presionaban mucho. Oré a Dios en silencio. Dios mío, no sé cómo hacerles frente. Te pido que me guíes, me des fe y protejas para mantenerme firme. Me sentí más tranquilo tras orar. Un diácono ya mayor me dijo: hace más de 10 años que eres católico y eres diácono. Jamás imaginé que aceptarías el relámpago oriental. Estoy muy decepcionado. Según esos del relámpago oriental, el Señor ha vuelto. ¿Lo has visto tú? Si de veras hubiera vuelto, ¿cómo no lo sabrían los sacerdotes? Ellos conocen muy bien la Biblia, han consagrado su vida a Dios y sufrido mucho. Si regresara el Señor, se lo revelaría a ellos. ¿Eso no es una mera noción humana? Suena a que Dios basa su esclarecimiento en el estatus y el sufrimiento. ¿Eso no sería negar su justicia? Claro. Sí. ¿Te afectó eso en aquel momento? No. Recordé algo que me contaron los hermanos de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Que muchos creen que el Señor Jesús revelará su regreso a los sacerdotes primero. ¿Pero eso es cierto? ¿Tiene alguna base en las palabras de Dios? ¿Lo dijo alguna vez el Señor Jesús? En realidad, el Señor Jesús jamás afirmó que revelaría su regreso a los sacerdotes primero, ni nos mandó a guardar una revelación. Eso es. Y nos dijo: mis ovejas oyen la voz mía, y yo las conozco, y ellas me siguen. He aquí, que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno escuchare mi voz, y me abriere la puerta, entraré a él, y con él cenaré, y él conmigo. Amén. El Señor fue muy claro. Si queremos recibirlo, la clave es estar muy atentos a la voz de Dios y buscar expresiones de la verdad. Sí. Igual que en la era de la gracia, los discípulos no siguieron al Señor Jesús porque recibieran una revelación, sino porque oyeron las verdades expresadas por Él
Vieron que era el Mesías que había de llegar y se ganaron la salvación de Dios. Pero los líderes judíos rechazaron las verdades dichas por el Señor Jesús, condenaron su obra, blasfemaron contra ella y la juzgaron, y al final lo crucificaron. Esto ofendió el carácter de Dios, y el Señor Jesús los maldijo. Sí. Ahora, el Señor Jesús ha regresado como Dios Todopoderoso que expresa muchas verdades, las palabras del Espíritu Santo. Esto cumple la profecía. Quien tiene oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Muchos creyentes sinceros han leído las palabras de Dios Todopoderoso, reconocido estas palabras como la verdad, la voz de Dios y recibido al Señor. ¿Cuántos curas decidieron estudiar la obra y las palabras de Dios? No la buscaron ni estudiaron, y además condenaron la obra de Dios e impidieron a los creyentes aceptar el camino verdadero. No deseaban buscar la verdad. No oyeron la voz de Dios, sino que decían que les revelaría primero su regreso a ellos. ¿Cómo era posible? Eso es. El Señor dijo que hemos de estar atentos a la voz de Dios para recibirlo. Ellos no escucharon lo que dijo, sino que esperaban su revelación en base a sus fantasías. ¿No se habían descarriado? ¿Cómo iban a recibir al Señor de esa manera? Cierto. Así es. Les compartí este entendimiento a los diáconos. Pero apenas habían salido las palabras de mi boca cuando uno de ellos dijo: «Puede que ya sepas bastante, pero no olvides lo que se manifiesta en el Evangelio de Mateo 24, 23 y 24. En tal tiempo, si alguno os dice, el Cristo o Mesías está aquí o allí, no le creáis. Porque aparecerán falsos cristos y falsos profetas, y harán alarde de grandes maravillas y prodigios, de manera que aún los escogidos, si posible fuera, caerían en error. La Escritura es muy clara. Toda afirmación de que ha vuelto el Señor y toda afirmación de que se ha encarnado es falsa. Te han engañado totalmente. Confiésate y arrepiéntete sin demora. Si no te echas atrás, podrías ser expulsado. Después, será muy tarde para lamentarse». Me repugnaron sus palabras. Ya veo. Pensé, estos diáconos interpretan la Escritura para otros, pero no estudian algo tan formidable como la venida del Señor, y hasta la condenan a ciegas e impiden que yo estudie el camino verdadero. ¿No son ellos como los fariseos? Sí. Le respondí: cierto, según la Biblia, surgirán falsos cristos en los últimos días, pero hace mucho que el Señor profetizó que volvería. Es una realidad. Por lo que dices, toda noticia de la venida del Señor es falsa. ¿Y eso no es una condena del regreso del Señor? ¿Cómo lo podríamos recibir? En realidad, el Señor Jesús nos estaba contando los principios para discernir a los falsos cristos. Ellos son malos espíritus disfrazados y no poseen la esencia de Dios. Así que no pueden expresar la verdad ni obrar para la salvación de la humanidad. Lo único que pueden hacer es imitar la obra previa del Señor Jesús, exhibiendo prodigios nimios para descarriar a la gente. Sí. Me acordé de unas palabras de Dios que me habían leído los hermanos. Ajá. Dios Todopoderoso dice: si durante la época actual emerge una persona capaz de exhibir señales y maravillas, echar fuera demonios, sanar a los enfermos y llevar a cabo muchos milagros, y si esta persona declara ser Jesús que ha venido, sería una falsificación producida por espíritus malignos que imitan a Jesús. Recuerda esto: Dios no repite la misma obra. La etapa de la obra de Jesús ya ha sido completada, y Dios nunca más la acometerá. El Dios que se hizo carne se llama Cristo, y así, el Cristo que les puede dar a las personas la verdad se llama Dios. No hay nada excesivo en esto, porque Él posee la esencia de Dios, posee el carácter de Dios,
y posee la sabiduría en su obra, carácter y sabiduría que el hombre no puede alcanzar. Los que a sí mismos se llaman Cristo, pero que no pueden hacer la obra de Dios, son fraudes. Cristo no es sólo la manifestación de Dios en la tierra, sino que también es la carne particular asumida por Dios a medida que lleva a cabo y completa su obra entre los hombres. Esta carne no puede ser suplantada por cualquier hombre, sino que es una carne que puede asumir adecuadamente la obra de Dios en la tierra, expresar el carácter de Dios y representarlo a Él bien, y proveer la vida al hombre. Tarde o temprano, aquellos que suplantan a Cristo caerán, porque, aunque afirman ser Cristo, no poseen nada de su esencia. Y así digo que la autenticidad de Cristo, el hombre no la puede definir, sino que Dios mismo la contesta y la decide. Amén. Las palabras de Dios aclaran cómo distinguir a los falsos cristos del Cristo verdadero. Sí. Así, pues, les dije: Cristo es el Espíritu de Dios revestido de carne. Por fuera, Cristo parece una persona normal, pero es la encarnación del Espíritu de Dios, por lo que tiene esencia divina y siempre puede expresar verdades donde sea, con lo que muestra el carácter de Dios. Puede realizar la obra de redención y salvación de la humanidad. Aparte de Cristo, nadie puede expresar la verdad y no digamos salvar a la humanidad. No cabe duda de esto. Amén. Cierto. Por ello, la clave para distinguir al Cristo verdadero de los falsos es comprobar si estos pueden expresar la verdad y hacer la obra de salvación. Este es el principio clave, el fundamental. Sí. Como cuando vino el Señor Jesús en la era de la gracia, expresó verdades y enseñó el arrepentimiento. Hizo muchos milagros y la obra de redención de toda la humanidad. Al aceptar la obra del Señor Jesús, confesar y arrepentirse ante Él, se les perdonaron los pecados y sintieron paz y gozo interiores. Cierto. La obra y las palabras del Señor Jesús rebosaban poder y autoridad. Él exhibía el carácter de Dios y todo cuanto Él tiene y es. En el fondo todos sabíamos que era Cristo encarnado, la aparición de Dios. Correcto. Por supuesto. Ahora ha llegado Dios Todopoderoso, que realiza la obra de juicio y expresa toda verdad que salva a la humanidad. Ha revelado muchos misterios de la verdad, como las 3 etapas de la obra de Dios y sus encarnaciones, y también la raíz de la corrupción satánica de la humanidad. Con el juicio y las revelaciones de las palabras de Dios, entendemos la raíz de nuestros pecados y vemos nuestra naturaleza satánica. Nos despreciamos de corazón, nos arrepentimos ante Dios, y finalmente nos despojamos de pecado, nos salvamos y entramos al reino de Dios. Amén. Aparte del propio Dios, ¿quién podría realizar la obra del juicio en los últimos días? ¿Quién podría expresar toda verdad que purifica y salva a la humanidad? Ningún ser humano podría. Estos hechos demuestran que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús, la aparición del Cristo de los últimos días. Sin duda. Todos creen que me han engañado. Pero ¿por qué no miran si las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad? ¿Por qué no estudian la obra de Dios Todopoderoso para salvar a la humanidad? Eso es. En ese momento, dijo otro diácono: el sacerdote ha recalcado que no leamos el libro del Relámpago Oriental, porque sus enseñanzas son muy elevadas, y muchas buenas ovejas, líderes de toda denominación, se han convertido al Relámpago Oriental tras leer ese libro. Por eso, no podemos leer ese libro, ni escuchar su prédica, para que no nos descarriemos. Esas enseñanzas elevadas contienen verdades. Si no las oímos y nos ponemos en guardia frente a los falsos cristos, rechazando el regreso del Señor, no hacemos nada por temor. Efectivamente. Por tanto les repliqué: yo creía lo mismo que ustedes. Por no descarriarme, no escuchaba ni leía nada referente a la venida del Señor.
Pero luego me predicaron el Evangelio. Leí las palabras de Dios Todopoderoso y vi que era un enfoque equivocado. Dios Todopoderoso dice: el regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad. Pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestro propio camino y no blasfemar contra el Espíritu Santo ni rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes, sino alguien que obedece la dirección del Espíritu Santo, que anhela y busca la verdad. Solo así os beneficiaréis. Os aconsejo que andéis con cuidado por la senda de la creencia en Dios. No saquéis conclusiones apresuradas. Más aún, no seáis despreocupados y descuidados en vuestra creencia en Dios. Deberíais saber que, como mínimo, los que creen en Dios deben ser humildes y reverenciales. Los que han oído la verdad, pero la miran con desdén, son insensatos e ignorantes. Los que han oído la verdad, pero sacan conclusiones precipitadas o la condenan a la ligera, están asediados por la arrogancia. Nadie que crea en Jesús es apto para maldecir o condenar a otros. Deberíais ser todos personas con razón y que aceptan la verdad. Quizás, habiendo leído solo unas pocas frases, algunas personas condenarán ciegamente estas palabras, diciendo: esto no es nada más que algún esclarecimiento del Espíritu Santo, o este es un falso Cristo que ha venido a engañar a la gente. Los que dicen tales cosas están cegados por la ignorancia. Entiendes demasiado poco de la obra y de la sabiduría de Dios, y te aconsejo que empieces de nuevo desde cero. No debéis condenar ciegamente las palabras expresadas por Dios debido a la aparición de falsos cristos durante los últimos días, ni ser personas que blasfeman contra el Espíritu Santo, porque teméis al engaño. ¿No sería esto una gran lástima? Amén. Con las palabras de Dios aprendí que no podemos sacar conclusiones a ciegas sobre el regreso del Señor. Antaño, cuando vino a obrar el Señor Jesús, expresó muchísimas verdades e hizo muchas señales y prodigios, pero los fariseos no buscaron ni escucharon sus enseñanzas. Se resistieron a él y lo condenaron. En consecuencia, ofendieron el carácter de Dios, que los acabó maldiciendo y castigando. Sí. En los últimos días, si no tenemos un corazón de búsqueda para recibir al Señor, sino que juzgamos y condenamos a ciegas, podríamos caer en la senda de los fariseos contraria a Dios. Sin duda. Sí. Dios nos dice que seamos gente humilde y racional, que anhele la búsqueda de la verdad. Si no buscamos, sino que hacemos caso a los sacerdotes sin pensar, y no recibimos al Señor en función de sus palabras, quizás acabemos resistiéndonos a Dios y castigados. Así es. Un diácono replicó airadamente: el catolicismo es el único camino verdadero. Solo necesitamos la Biblia para creer en el Señor. Intervino mi padre con gesto severo. Nos preocupa que te hayas descarriado. Siempre hemos sido católicos. ¿Estamos equivocados? ¿Por qué eres tan desobediente? A él le respondí: no tiene nada de malo creer en el Señor, pero ahora está realizando una nueva obra. Nos descartará si no vamos a su paso. Ir al paso de la nueva obra de Dios hará que entremos al reino de los cielos. Pero dijera lo que dijera,
caía en saco roto. Vi que aunque ellos tuvieran estatus y conocimiento de la Biblia, no comprendían la voz de Dios, ni tenían deseos de buscar. No quise decir nada más. Ante la firmeza de mi fe en Dios Todopoderoso, ellos decidieron largarse de la casa. Como nos basamos en las palabras de Dios, distinguimos el bien del mal y nadie nos descarría. Sí. Pensaba que ya habían acabado de molestarme. Pero un diácono de la aldea echó más leña al fuego con mis padres. Y les dijo que mi esposa y yo íbamos por la senda equivocada y que pensaran en cómo recuperarnos. Mi mamá le hizo caso y me aconsejó. Tu mujer y tú creen ahora en el relámpago oriental. Si los curas conocen la Biblia mejor que ustedes, ¿por qué no se han convertido? Renuncien a esa fe. Continuó hablando y se puso a llorar. Dijera lo que dijera, ella no me escuchaba. Luego, cada pocos días, venía a casa llorando. Una vez, sobre medianoche, llamaron a la puerta. Cuando la abrí, vi a mi mamá que lloraba y gritaba. Desde que ustedes dos empezaron a creer en Dios Todopoderoso, no puedo dormir nada. Yo te crié. ¿Por qué no me haces caso? Hazme caso y vuelve a la iglesia. Le contesté. En la iglesia católica creíamos en el Señor Jesús, y ahora creemos en el regreso del Señor Jesús, es el mismo Dios. La obra de redención del Señor Jesús fue para perdonarnos los pecados, no para librarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Su obra no nos salvó completamente del pecado. El Señor Jesús ha vuelto como Dios Todopoderoso. Realiza la obra del juicio sobre la base de la obra de redención del Señor, para purificar y salvar plenamente al hombre. Aceptar la obra de Dios de los últimos días es nuestra oportunidad de salvarnos, purificarnos y entrar en su reino. Yo alcancé las huellas del Cordero y hallé la senda al reino de los cielos. No volveré a la iglesia. Pero mi mamá sencillamente no escuchaba. Al verme firme en mi fe en Dios Todopoderoso, se puso a llorar. Me sentí fatal al verla sufrir. Yo era muy apegado a mis padres, pero ahora no me entendían y los diáconos me oprimían y acosaban. Con lo dura que era esta senda de fe, ¿cómo debía recorrerla? Recordé unas palabras de Dios Todopoderoso. No te desanimes, no seas débil, y yo te aclararé las cosas. El camino que lleva al reino no es tan fácil. Nada es tan simple. Queréis recibir bendiciones fácilmente, ¿no es así? Hoy todos tendréis que enfrentar pruebas amargas. Sin esas pruebas, tu amor por mí no se hará más fuerte, y no me amarás de verdad. Aun si estas pruebas son menores, todos deben pasar por ellas. Es solo que variarán en dificultad. Los que participan de mi amargura ciertamente compartirán mi dulzura. Esa es mi promesa y mi bendición para vosotros. Amén. Amén. Las palabras de Dios me avergonzaron. Esperaba que la fe en Dios fuera pan comido, poder salvarme sin sufrimiento. Pero la realidad no es esa. La senda al reino de los cielos no es llana. Experimentamos toda clase de opresión, pruebas, tribulaciones y sufrimientos. Pero con estas situaciones difíciles, Dios perfecciona nuestra fe y nuestro amor por Él. Eso es. Me acordé de los discípulos que siguieron al Señor Jesús hace mucho tiempo. No habían oído tantas verdades, pero ante la opresión y la adversidad supieron conservar la fe en el Señor. Yo tenía la suerte de recibir el regreso del Señor, de leer las verdades expresadas por Dios y de hallar la senda hacia la salvación.
No podía renunciar al camino verdadero solamente por mi madre y perder la ocasión de alcanzar la verdad y la vida. Amén. Cierto. Luego mi mamá no paró de llorar delante de mí todo el tiempo y me dijo que cortaría la relación conmigo si conservaba mi fe en Dios Todopoderoso y que cada cual fuera por su lado. A decir verdad, me dolió mucho verla así. No le había resultado fácil mi crianza. Era cariñosa conmigo. Siempre me cuidó y se preocupaba por mí. Ya tenía 66 años y no muy buena salud. No solo no estaba siendo un buen hijo, sino que le provocaba una gran angustia. Si ella enfermaba, mi conciencia no lo soportaría. Tenía cierta debilidad y la sensación de que le debía mucho. Me sinceré con mis hermanos y hermanas sobre mi estado, y ellos me leyeron palabras de Dios Todopoderoso. Debes sufrir adversidades por la verdad, entregarte y soportar humillaciones por ella. Para obtener más de la verdad, debes padecer más sufrimiento. Esto es lo que debes hacer. No debes desechar la verdad en beneficio de una vida familiar pacífica, y no debes perder la dignidad e integridad de tu vida por el bien de un disfrute momentáneo. Debes buscar todo lo que es hermoso y bueno, y debes buscar un camino en la vida que sea de mayor significado. Amén. Eso es. Tenía claro que las palabras de Dios eran la verdad y que debía dejarlo todo para buscar. Pero las emociones me frenaban. Al ver las lágrimas y el dolor de mi madre, pensé que era mal hijo por permitir que estuviera tan triste. Pero, aunque mi madre me crió hasta que fui adulto, me quiso y me cuidó, y yo debía ser buen hijo y ocuparme de ella en nuestra vida familiar. Dios me dio la vida, y solo Dios podría salvarme. Así es. Ahora tenía la suerte de oír la voz de Dios, de recibir su gracia en los últimos días y tener esta ocasión de salvarme. No podía renunciar al camino verdadero y traicionar a Dios por conflictos familiares. Sí. El Señor Jesús también manifestó: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cierto. Sí. Luego leí otras palabras de Dios Todopoderoso. En cada paso de la obra que Dios hace en las personas, externamente parece que se producen interacciones entre ellas, como nacidas de disposiciones humanas o de la interferencia humana. Detrás de escena, cada paso en la obra, todo lo que sucede, es una apuesta entre Satanás y Dios, y requiere que la gente siga firme en su testimonio de Dios. Cuando Job fue probado, detrás de escena, Satanás estaba haciendo una apuesta con Dios. Y lo que aconteció a Job fue obra de los hombres y la interferencia de estos. Detrás de cada paso de la obra que Dios hace en vosotros, está la apuesta de Satanás con él. Detrás de todo ello, hay una batalla. Amén. Amén. Tras leer este pasaje entendí que aparentemente mi madre suponía un obstáculo para mí, pero detrás estaban las manipulaciones de Satanás. Correcto. Satanás me atacaba con los afectos y la devoción filial por mi madre, para que traicionara a Dios y perdiera la salvación. Le hablé mucho de la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, pero jamás la buscó ni la estudió. Idolatraba el estatus y el poder y escuchaba al sacerdote y a los diáconos. Se sentía desdichada, porque carecía de discernimiento y creía a ciegas lo que decían otros. No era debido a mi fe. Eso es. Fue muy liberador entender esto. Y supe lo malvado y vil que es Satanás. La obra de Dios salva, pero Satanás intenta de todo para incitar a la gente a que se aleje de Dios.
No podía caer en su trampa. Debía dar firme testimonio. Amén. Después fui a casa de un amigo de la iglesia a predicar el Evangelio, pero el sacerdote estaba allí. Al verme, me agarró de ambos brazos y me dijo seriamente: «Predicas el relámpago oriental. Si no te arrepientes, te llevo a la policía». Seguí sin ceder. Luego me dijo salameramente: «Pensaba formarte para un puesto importante. Quería que dirigieras todas las iglesias de la región norte. No pensé que te pasarías al relámpago oriental. ¡Qué decepción! Regresa ahora y consideraré aún hacerte archidiácono. Si no entras en razón, te echo inmediatamente de la iglesia y les digo a los demás que corten su relación contigo. Serían vanos tus esfuerzos previos, todo lo que has hecho». Estaba utilizando el estatus para que traicionaras a Dios. Sí. Al oír sus palabras, reflexioné que nunca me había hablado sobre formarme. ¿Por qué lo hacía ahora que yo había aceptado la obra de Dios de los últimos días? ¿No me estaba tentando Satanás por medio del cura? El cura quería sobornarme con el estatus para que traicionara a Dios. Era un truco de Satanás. Al renunciar al camino verdadero y traicionar a Dios por un puesto, perdería mi salvación y entrada al reino de los cielos. La categoría, entonces, no tendría sentido alguno. Y al final sería descartado y castigado. Totalmente cierto. Al sacerdote le dije todo eso, cosa que lo enojó mucho. No me pudo refutar y me echó. «Vete, y no prediques más por aquí, o te denuncio a la policía». Me sacó por la puerta mientras hablaba. De camino a casa, pensé que si, como sacerdote, no analizaba algo tan importante como el regreso del Señor, y lo condenaba, lo resistía e impedía que los creyentes lo estudiaran, y hasta me amenazaba con la cárcel, no podía ser un auténtico creyente. De ningún modo. Después, al ver mi madre lo firmes que estábamos en la fe, dejó de obstaculizarnos y nos contó que antes había hecho todo aquello porque se lo había mandado un diácono mayor. Estaba furioso. Me acordé de la condena del Señor a los fariseos. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que entrarían. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque andáis girando por mar y tierra a trueque de convertir un gentil, y después de convertido, le hacéis con vuestro ejemplo y doctrina digno del infierno 2 veces más que vosotros». Amén. Hay unas palabras de Dios Todopoderoso. Yo las leo. Página 807. Hay algunos que leen la Biblia en grandes iglesias y la recitan todo el día, pero ninguno de ellos entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno puede conocer a Dios, y menos aún estar de acuerdo con su voluntad. Son todos personas inútiles y viles, que se ponen en alto para enseñar a Dios. Se oponen deliberadamente a Él mientras llevan su estandarte. Afirman tener fe en Dios, pero aún así comen la carne y beben la sangre del hombre. Todas esas personas son diablos que devoran el alma del hombre, demonios jefes que estorban a los que quieren tomar la senda correcta, y obstáculos en el camino de quienes buscan a Dios. Pueden parecer de buena constitución, pero ¿cómo van a saber sus seguidores que son anticristos que llevan a otros a oponerse a Dios? ¿Cómo sabrían que son demonios devoradores de almas humanas? Amén. Amén. Con estas revelaciones descubrí que los líderes religiosos actuales son como los fariseos. Son unos anticristos que odian la verdad y se enemistan con Dios.
Antaño los fariseos se inventaron toda clase de rumores, combatieron y condenaron al Señor Jesús, y descarriaron a los creyentes. Lo hicieron para aferrarse a su fuente de ingresos. Sí, Ahora los líderes del mundo religioso ven que todo cuanto expresa Dios Todopoderoso es la verdad, y que cuando los auténticos creyentes lo leen, reconocen la voz de Dios. correcto. Temen que todos sigan a Dios y dejen de adularlos y respaldarlos a ellos. No dudan en malinterpretar la Escritura para preservar su medio de vida, y difunden falacias que alegan que toda noticia y que toda prédica de la venida de Dios encarnado es falsa, para que los creyentes no escuchen ni tengan contacto con quienes predican la venida del Señor. Cuando alguien acepta la nueva obra de Dios, hacen todo lo que esté a su alcance por frenarlo, y hasta entregan al régimen satánico a quienes predican el Evangelio. Estos líderes religiosos no solo no reciben al Señor, sino que mantienen a los creyentes controlados a su alcance, para que, al igual que ellos, se resistan a Dios, caigan en el desastre y sean castigados. Sí. Sí, Son muy siniestros y malignos. sí. Son los anticristos de los últimos días revelados por Dios y merecen su condena. Sí, estos sacerdotes aman el estatus por encima de todo. Descarrían a los escogidos de Dios y no les dejan recibir al Señor. Son los fariseos contemporáneos. Sí. Sin importar cómo me acosaran u obstaculizaran, seguí firme en la fe compartiendo el Evangelio. Gracias a Dios. En esa época en que obstaculizaron mi fe, sentí el amor de Dios. Sus palabras me guiaron y pude vencer todas las tentaciones e interrupciones de Satanás. También vi claro que los curas y diáconos, estos líderes religiosos, son anticristos contrarios a Dios, obstáculos que impiden que la gente entre al reino. Los rechacé de corazón, firme en mi fe, para seguir a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios.